Bueno, en este video vamos a ver la resolución del punto 3 del primer taller de accionamientos, la parte de temporizadores neumáticos. El enunciado nos dice que cuando se presenta una señal de conexión S1, 10 segundos después de esta señal se energiza una lámpara X1, 20 segundos después de haberse energizado X1 se energiza X2, 30 segundos después de que se energizó X2 se energiza X3. Entonces vemos que es una cosa secuencial. Y para la desconexión, nos dice que al presentarse una señal de desconexión S2 y S3, 50 segundos después de esta señal se energizan las tres lámparas. Para la desconexión ya no hay secuencia, simplemente 50 segundos pasaron y se desconectó las tres. Ahora vamos a usar para 10, 20 y 30 temporizadores on delay, y para 50 segundos un temporizador off delay también neumático, y todos los elementos de nuestro circuito a 220. Entonces veamos, lo que tengo aquí es la resolución completa, pero obviamente pues vamos a desmenuzarlo paso por paso como ya está allá, para que quede bien claro todo. Aumentamos este neutro de acá, digamos que es otra fácil, con el fin de tener 220 acá. Entonces lo primero que encontramos es la señal de desconexión. La señal de desconexión, como todos ya sabemos, es dada por dos pulsadores normalmente cerrados, que en este caso están en paralelo. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando se genera la señal debe ser S2 y S3 la que me genera la señal de desconexión. ¿Por qué no está este S3 por acá abajo? Estarían en serie, ¿por qué no? Porque si estuvieran en serie sería S2 o S3. Con cualquiera de los dos que yo pulse se genera la señal de conexión, es decir, interrumpo la corriente ahí. En cambio acá, si yo abro S2, oprimo S2 y lo abro, la corriente no pasaría por acá, pero podría pasar por acá. Si yo abro S3, la corriente podría pasar por acá. Entonces necesito abrir los dos para que la corriente no pase por ningún lado. Entonces por eso S2 y S3 generan la señal de desconexión, es decir, necesito oprimir los dos. Y para la señal de conexión no me dicen nada complejo, simplemente me dicen que genera una señal de conexión con S1. Y eso es lo que hago, un pulsador normalmente abierto puede generar una señal de conexión. Listo. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto por lo general se dibuja en la parte superior de la primera línea, la señal de desconexión. Digamos que son estándares de diseño, no necesariamente tienen que ir ahí, puede ir por acá abajo, eso no importa, es indiferente. Y ahora después, hablando ya de los pulsadores y pasando al tema de los contactores, tenemos nuestro primer contactor que tiene acoplado, ¿qué? Un temporizador off delay, tiene acoplado. Resulta que también es muy común ver los temporizadores off delay primero que los on delay. Esto debido a que lo primero que uno genera en un circuito eléctrico es la señal de conexión, ¿verdad? No podemos generar una señal de desconexión sin antes haberse generado la de conexión. O sea, uno no puede desconectar algo sin haberlo conectado. Entonces, si primero se genera la señal de conexión, y como este señor es, digamos, insensible a las señales de conexión, él simplemente las deja pasar porque conmuta inmediatamente. El temporizador off delay no siente las señales de conexión, él solamente percibe las señales de desconexión. Entonces cuando yo genero la señal de conexión S1, se energiza la bobina K sub 0, se mantiene y se cierra inmediatamente, ¿verdad? Entonces él no sensa las señales de conexión. Entonces es por eso que se puede poner de primero el off delay, y favorece ponerlo de primero, porque cuando yo vaya a desconectar, después de haber conectado previamente, cuando yo vaya a desconectar, ahí sí él me sensa y dice, ahí, usted señal de desconexión. Entonces de acá para allá, donde yo haya puesto el contacto temporizado, me va a temporizar la desconexión de lo que estoy de aquí para allá. Entonces es bueno ponerlo de primero. Por eso en muchos casos se ve el temporizador off delay de primero. Pues depende del diseño, también varía por eso, pero es común verlo ahí. Entonces listo, ahora vamos a aclarar algo de estos señores que se llaman contactos temporizados. En este caso los dos están abiertos, pero tienen una particularidad. Este tiene esta curva hacia allá y este así. Cuando los vemos así son contactos temporizados de temporizadores off delay. Cuando los dibujamos así son contactos temporizados de temporizadores on delay. ¿Qué significa K sub 0 temporizado y 0? Bueno, no es una O de open, pero bueno. Temporizado a la apertura, K sub 0 temporizado a la apertura. ¿Por qué temporizado a la apertura si yo acá lo he abierto? Pues resulta que, como ya dije, este señor conmuta inmediatamente apenas yo genere la señal de conexión, que es lo primero que se genera. Pero cuando yo genere la señal de desconexión en segunda instancia, cuando la necesite y la genere,
él no se va a abrir de una vez, ahí sí va a temporizar, entonces va a temporizar el momento en que vuelva a su posición inicial. Entonces por eso temporizaba la apertura, él temporiza el momento en el que se abre, por eso se llama K0 temporizado la apertura. Entonces cuando vayamos a nombrar un contacto temporizado de un of the light, ya sabemos que la función la ponemos tal cual como lo dibujamos. Si acá está abierto, entonces esto es K0 temporizado a la apertura, así se nombra. Ahora, para los on the light, si es al contrario de como se ve. Si acá está abierto, se pone temporizado al cierre. K1, perdón, temporizado al cierre, es el nombre de este contacto temporizado. Lo que quiere decir que cuando llegue la señal de conexión acá, porque este señor es el contrario de este. Este señor es insensible a señales de conexión, este señor no. Este señor sí siente las señales de conexión. Entonces cuando llega la señal de conexión, él me temporiza la señal de conexión y pasado el tiempo que yo lo programe, conmuta el contacto. Entonces está temporizado para cerrarse. Entonces se pone temporizado al cierre. K1 temporizado al cierre. Entonces sigamos con un análisis hipotético antes de simular. Genero la señal de conexión. Se energiza la bobina K0. Conmuta inmediatamente. Llega la corriente acá. Como es una señal de conexión, este señor es on the light y me temporiza la señal de conexión. Luego 10 segundos después de yo haber generado la señal de conexión, ese señor se cierra. La corriente sigue por acá y prende la bobina X1. Entonces cumplimos con el primer apartado. Pero resulta que esta línea tiene acoplada también un paralelo a la bombilla X1. ¿Por qué en paralelo y por qué no en serie? En paralelo para que se conserve el voltaje. Ya sabemos que el voltaje de dos elementos en paralelo es igual. Entonces si lo pusiera en serie, le restaría voltaje a la alimentación de aquí. Entonces necesito que esté en paralelo. Listo, cuando pasan los 10 primeros segundos, se energiza X1 y al mismo tiempo se energiza K2. Como lo que sigue es una señal de conexión, lo que le llega a ese señor también, 20 segundos después de esa señal de conexión, conmuta K2 temporizado al cierre, conmuta y prende X2. Entonces ahí vamos cumpliendo los apartados solitos. Al mismo tiempo se energiza K3 y 30 segundos después de haber energizado K3, conmuta este señor y prende X3. Listo, cumplimos todo, la señal de conexión, los requisitos que nos pedían. Ahora, si yo genero la señal de desconexión, que ya sabemos que la debo generar oprimiendo S2 y S3, los dos, tumbo la corriente en esta línea y este señor, como es una señal de desconexión, lo que persigue entonces va a temporizar. Y 50 segundos después, hasta no pasar 50 segundos, no se abre, no vuelve a esta posición que vemos acá. Y me tumba este. Pero como este señor no sienta señales de desconexión, sino señales de conexión, entonces este me abre instantáneamente este. Se cae este, llega acá, se también me abre este. Y todos se van abriendo secuencialmente, pero de forma instantánea. Entonces ahí ya tenemos el circuito que queríamos. Ahora vamos a simularlo para comprobar que está bien toda esta cháchara que yo he hablado. Entonces le damos play y digo, genero la señal de conexión con S1. Llegó corriente acá, se mantiene y empieza a temporizar el 10 segundos. Conmutó, se prendió X1. 20 segundos después de que se prendió X1, conmutó y se prendió X3. Perdón, X2. 30 segundos después de que se energizó X2, ese señor conmuta y prende X3. Obviamente los tiempos no son los que yo nombro, pero sí están más pequeños por cuestión del video y eso. Ahora, para la señal de desconexión, dice que tiene que ser S2 y S3, entonces S2 y S3 también. Lo pulso, tumbo la corriente. Bueno, acá esto debería volverse, son cosas del simulador. Pasan los 50 segundos y se abre ese contacto 50 segundos después de que genere la señal de desconexión. Realmente son 50 segundos muy rápidos. Y genera la señal de desconexión en todas las líneas demás. O sea que nuestro ejercicio está bien hecho. Entonces no se les olvide practicar y cualquier cosa por la página de Facebook. Gracias.